Hola, ¿cómo están? Comenzamos un ciclo de clases virtuales que tienen que ver con el mundo de la física. Particularmente en este caso lo que vamos a ver es electricidad básica. Principalmente nos vamos a meter de lleno con lo que es la ley de Ohm, que nos va a permitir armar algunos circuitos, ir entendiendo algunas cosas, en general cómo funciona la electricidad. Vamos a ver algunos riesgos, ¿verdad? Y cómo la electricidad es muy segura si nosotros entendemos cómo funciona. Así que los invito a participar de la clase de hoy, que va a versar, reitero, sobre la ley de Ohm. Bien, ¿cuál es la pregunta que cabe hacerse primero? ¿Qué es la electricidad, verdad? ¿Qué es la electricidad? Partamos primero por de dónde nace el término electricidad. Electricidad surge de la palabra electrón. Si ustedes recordarán, en clases anteriores vimos que los átomos están constituidos por una zona central, que es el núcleo, que prácticamente concentra toda la masa del átomo, y por fuera, orbitando entre comillas, se mueven unas partículas elementales que se llaman electrones, que son las que le dan la carga al átomo y le permiten reaccionar o no, ya dependiendo de la configuración electrónica del átomo. Pues bien, hay elementos que tienen propiedades que permiten conducir la electricidad. Y esos son los elementos llamados conductores. La mayoría de los conductores que nosotros utilizamos o conocemos, principalmente el cobre. ¿Por qué el cobre? Bueno, porque es un excelente conductor y además es más barato. Hay conductores mucho mejores, más eficientes, no obstante son muy caros. Por ejemplo, el oro. Bueno, y ahora hace poco se inventó la fibra óptica, que también es un excelente conductor. Pues bien, la electricidad se comporta así. Son electrones que viajan a través de un ducto, de un conducto. ¿Ya? En este caso, imaginen un cable de cobre. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Lo que provoca que estas cargas se desplacen a través del ducto, imaginen que es lo mismo que una tubería que contiene agua. Para que el agua se desplace de un punto al otro, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una diferencia de presión, ¿verdad? Es decir, si el agua se está moviendo en esta dirección, acá hay más presión que acá. Se desplazan las partículas de agua. En el caso de la electricidad es un fenómeno similar, ¿verdad? En este caso el ducto sería el alambre de cobre, y para que los electrones se desplacen, entre comillas, tiene que haber mayor tensión o presión, si ustedes quieren, a un lado del conductor que del otro. Y esa tensión o presión es lo que ustedes conocen como voltaje. El voltaje hace que las cosas fluyan, estas partículas de electrones. Y la cantidad de electrones que pasa a través del cable, eso se llama amperaje, el amper. Pero estos electrones no fluyen libremente. Todo material opone resistencia al desplazamiento de esos electrones, y eso se llama resistencia. Pues bien, la ley que integra estos tres conceptos, voltaje o tensión, intensidad o amperaje y resistencia, es una ley que se conoce como la ley de Ohm, que es la que vamos a ver a continuación. Bien, entonces vayamos a lo elemental, a lo simple. Por ejemplo, la corriente, ustedes me imagino que han escuchado hablar de Tesla, ¿verdad? Tesla fue una persona muy importante en el desarrollo de la electricidad, pero a nivel industrial. La gente cree que él inventó la corriente alterna, pero no es que la haya inventado, sino que él simplemente aplicó la corriente alterna a motores, porque se dio cuenta que era mucho más eficiente al momento de transmitirla a grandes distancias. En cambio, la corriente continua, que era la que proponía Thomas Alva Edison, era más complicada llevarla a largas distancias. Lo que sí es más peligrosa la corriente alterna, que es la que aplicó Nikola Tesla. De hecho, en la batalla que hubo, porque ellos eran socios en algún momento, pero a partir de esto tuvieron problemas, se separaron, y hubo una batalla legal, se desacreditaron unos a los otros. E incluso para demostrar que era más peligrosa la corriente alterna, Thomas Alva Edison llegó a electrocutar un elefante para demostrar que era más peligrosa. Sin embargo, todos sabemos que es peligrosa, pero hoy por hoy la ciencia, la tecnología ha avanzado, y por lo tanto hoy día existe una serie de mecanismos que permiten salvaguardar no solamente su casa de un incendio, sino también de que alguien se pueda electrocutar. Siempre, desde que yo tengo uso de razón, siempre ha muerto gente electrocutada, y es simplemente porque las casas no están bien diseñadas en términos eléctricos. Hoy en día no basta con tener un interruptor magnético, ese que ustedes tienen en el medidor, porque ese interruptor, como van a ver a continuación, no impide que ustedes se electrocuten. No impiden. Entonces yo les voy a ir explicando más o menos cómo es el fenómeno eléctrico, y ustedes solitos van a ir dándose cuenta que en realidad
Eso no es una protección para que ustedes no mueran electrocutados, para nada, no los va a salvar. Muy bien, ¿cómo funciona la electricidad? La electricidad funciona, como les decía hace un rato, simplemente son electrones, imaginen electrones fluyendo a través de un conductor. Estos conductores normalmente son de cobre, cables o alambres de cobre, ¿verdad? Y en la casa ustedes tienen un interruptor termomagnético que si ustedes miran ahí tiene un numerito, normalmente dice 15. ¿15 qué? 15 amperes. ¿Qué es eso? Es la cantidad de electrones que pueden pasar por ese ducto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes enchufan muchas cosas, esas cosas para que funcionen, necesitan amperes, electrones, que hagan funcionar el aparato. Entonces, si ustedes están haciendo funcionar muchas cosas a la vez, la demanda de electrones, el flujo de electrones es tan alto que comienza a recalentar el conductor por fricción. Se recalienta, se puede recalentar sobre 1000 grados incluso, al rojo vivo. Y eso, al tocar algo inflamable, se inflama y no se puede apagar con nada. Y los incendios por cortocircuito son terribles, o sea, incendia muy rápido. Y es por eso. Por lo tanto, ustedes tienen que dimensionar su casa en función de la cantidad de artefactos que van a tener y por eso que tienen que tener mucho cuidado también con cuánto le permite utilizar, en este caso, el medidor. Como son electrones fluyendo a través de un conductor, nosotros como seres humanos, nuestras células tienen agua y también tienen sales disueltas. Por lo tanto, nosotros somos un excelente conductor de electricidad. Por lo tanto, si ustedes hacen contacto con la tierra, tienen los pies húmedos, los zapatos húmedos, y toman un conductor eléctrico, ustedes van a ser de conductor y van a pasar los electrones a través suyo y ustedes se van a electrocutar. El medidor no va a entender que usted se está electrocutando porque él solamente salta, corta la corriente cuando hay cortocircuito, ¿verdad? Cuando chocan dos alambres, él salta. Sin embargo, si usted toma la corriente y empiezan a pasar los electrones a través de usted, él no lo ve así, pues él simplemente ve que está pasando la corriente nomás, o sea, no hay ningún problema, no hay ningún recalentamiento y usted se va a electrocutar. Por eso que es tan importante hoy día poner otro sistema que se llaman los diferenciales. Un diferencial permite detectar bajas en la tensión y por lo tanto si usted toma un cable y comienza a pasar energía, este aparatito detecta eso y corta la corriente instantáneamente. Y así usted se puede salvar la vida, salvarse de electrocutar. También, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de la famosa silla eléctrica. Contarles que la silla eléctrica en realidad no es una silla eléctrica. Las personas que ejecutan así en algunos estados de Estados Unidos, simplemente lo que hacen es ponerle una esponja con agua con sal en la cabeza y le ponen una tobillera también metálica en el lado del pie izquierdo. ¿Por qué creen ustedes que hacen eso? Simplemente inyectan electrones por arriba, ¿cierto? El agua con sal transmite, es un buen conductor de electricidad, daña el cerebro de la persona y por el lado izquierdo sale por el pie izquierdo porque en el lado izquierdo está el corazón. Entonces también por los dos lados intentan eliminar a la persona, un paro cardíaco y dañarle el cerebro a tal punto que paran sus funciones vitales. Esto no puede ser más de un minuto porque si lo dejan más de un minuto la persona comenzaría a freírse, ¿verdad? Por lo tanto, como pueden entender, la silla no tiene nada que ver, no es una silla eléctrica. La persona es el conductor de electricidad. Pues bien, hace un tiempo atrás vivió un señor que se llamó Gregor Ohm. Él era un alemán y él logró determinar una relación entre el voltaje, el amperaje y la resistencia de un conductor. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Esos tres factores son elementales para poder armar circuitos eléctricos. Si ustedes aprenden bien eso, pueden armar cualquier circuito eléctrico y también van a aprender a leer planos eléctricos a nivel básico, a nivel domiciliario. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos entonces. Muy bien, entonces vamos a ver ahora la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿qué dice? Dice que la tensión o voltaje de un circuito eléctrico con electricidad continua es igual al producto de la intensidad por la resistencia. Esta es la ley de Ohm, donde V
es el voltaje, en voltios obviamente, voltios, y es la intensidad de corriente. Eso se mide en amperes, ¿ya? Y la R sería la resistencia que opone el conductor al paso de los electrones. Y eso se mide en ohm, ¿ya? Ohm. Ese es el signo, por si acaso, de ohm, ¿ya? El omega del alfabeto griego. Como pueden ver, hay una relación directa entre el voltaje, la intensidad o amperaje y la resistencia de un conductor. Reiterando que la resistencia es cómo se opone al flujo de electrones. A partir de esa característica de un circuito, nosotros tenemos materiales que son resistentes, muy resistentes, por lo tanto impiden el paso de los electrones y se dice que son aislantes. Por ejemplo, esta pizarra es plástica, ¿ya? Tiene una alta resistencia al paso de electrones, por lo tanto yo la puedo electrificar y si la toco no me va a pasar nada porque impide el flujo de electrones a través de ella. ¿Lo ven? Una pared de cemento también, no hay problema con eso, son elementos aislantes. La característica es que impiden el paso de los electrones, ¿sí? La intensidad es la cantidad de electrones que va pasando a través del conductor, ¿sí? Y por lo tanto lo que a uno lo daña o lo puede incluso matar son los electrones que atraviesan nuestro cuerpo, ¿ya? La intensidad. Y el voltaje es como la presión, la tensión que debe haber en el circuito para que éste funcione. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar que nosotros tenemos 220 volts en las líneas domiciliarias. Es decir, en el medidor a usted la empresa eléctrica tiene que garantizarles que hay 220 volts. Si hay menos de 220 volts van a tener problemas en el interior de sus casas, principalmente con los tubos fluorescentes. No sé si le ha pasado que centellean y no encienden. Eso es porque hay una caída en la tensión, o sea, no están llegando el voltaje necesario. Hay menos de 220 volts. Por ejemplo, en México trabajan con 110 volts. En gran parte del mundo con 110 volts. Nosotros trabajamos con 220 volts, pero no tiene nada que ver con la capacidad de poder electrocutarnos. El voltaje no es necesariamente lo que nos daña, sino son la intensidad, el amperaje, los electrones que pasan a través del conductor. Entonces, un interruptor, cuando usted lo apaga, lo único que hace es levantar el puente que impide que los electrones pasen desde la calle hacia la casa. Cuando usted aprieta el interruptor, baja el puente y comienza el flujo de electrones. Eso es, ¿ya? Imagínenlo así. Entonces, este señor Gregor Ohm, él logró determinar esta relación donde a partir de acá nosotros podemos obtener 3 ecuaciones al tiro, 3 fórmulas, ¿verdad? ¿Qué pasa si me preguntan por la intensidad? La intensidad. Tengo que despejar intensidad, ¿ya? A partir de esto yo tengo que darle una serie de tips algebraicos para que aprendan o recuerden cómo se despeja una variable o una incógnita en una ecuación. Y eso es lo que voy a hacer ahora a continuación. Les voy a dar unos tips algebraicos para que podamos trabajar tranquilamente en los ejercicios que vendrían a continuación. Bien, ahora vamos a desarrollar algunos tips a objeto de que recuerden cómo se resuelven algunas ecuaciones más bien básicas, ¿verdad? Pero es importante recordarles eso porque normalmente es lo que más fallan. Vamos a continuación. Una ecuación, ¿ya? Que es similar a una fórmula, por lo tanto tenemos que aprender álgebra, manejar el álgebra elemental. No se olviden ustedes que el álgebra, a diferencia de la aritmética, integra valores literarios, letras, y le da un significado numérico. Es muy extraño, ¿verdad?, de entenderlo. Ahí hay una suerte de abstracción que hay que manejar. Pero sin embargo, más allá de eso, hay que ir viendo las cosas. Por ejemplo, esto, a ver, x más 1 igual 8, ¿verdad? Esta es una ecuación. ¿Por qué es una ecuación? Porque tiene un factor literario, factores numéricos y una igualdad, un signo igual. ¿Qué quiere decir? Que esto que está aquí es igual a esto que está acá. Pero, profe, si no son iguales. Pero el resultado debe dar lo mismo. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Es buscar un valor tal
para X que al sumarle 1 les dé 8. ¿Cuál es ese valor? Muy bien, 7, ¿verdad? Necesariamente 7, porque 7 más 1 es igual a 8. ¿Lo ven o no? 8 igual a 8. Se cumple la igualdad. Esa es una ecuación, una igualdad. ¿Estamos claros? ¿Qué hacen ustedes normalmente cuando les ponen una ecuación? Mecánicamente ustedes dicen X es igual a 8, positivo pasa como negativo, ¿verdad? 8 menos 1, 7. Resuelto. Cuando es más simple que eso, basta entender qué significa, ir al fondo de las cosas, ¿verdad? Y no necesariamente a la forma. Entonces, como pueden ver, hay que verlo, simplemente. Lo que estamos haciendo es buscar el valor tal que se cumpla la igualdad, pero en este caso para el factor literario que es X. ¿Sí? Vamos con otro tips, para que lo puedan resolver y entender. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un producto o una división? A ver, veamos. Supónganse que yo tengo A por B igual a C por D. ¿Ya? Y me piden despejar C, es decir, dejar C sola. ¿Cómo lo hago? Pues bien, acá simplemente entender que esta igualdad es una puerta mágica, donde todo lo que pasa a través de ella, al aparecer al otro lado de la igualdad, siempre es todo lo contrario. Por ejemplo, si entra un número negativo al otro lado, aparece positivo. Si hay un número que está multiplicando, al otro lado aparece dividiendo. Y viceversa. Por ejemplo, me piden despejar C. Tengo que dejar C sola. Acá. Sola. Pero me está molestando esta D. La tengo que sacar de acá. Pero como pueden ver, la está multiplicando. Entonces, como les dije hace un rato, ¿cómo pasa para el otro lado? Dividiendo. ¿Ven? Esto queda tal cual. Y eso es dividir. Y listo. Y despejé C. ¿Lo ven o no? Simplemente reemplazo los valores y resuelvo mi ecuación. Eso es lo que tienen que aprender. Por ejemplo, si me pidieran despejar A, en un siguiente caso, A es igual a C por D. Acá ven, B está multiplicando. ¿Cómo pasa para el otro lado? Dividiendo. Y listo, despejé A. ¿Lo están viendo, no? Es así de simple. ¿Ya? No hay que complicarse mucho. Muy bien, y ahora vamos a ver, en el caso de la ley de Ohm, vamos a ver una serie de ejercicios para que ustedes vayan entendiendo cómo se resuelve. Para ello, vamos a hacer algunos circuitos, unos diagramas de circuito, y sobre ellos vamos a trabajar. Un diagrama de circuito representa la fuente, resistencia si hay, entendiendo como resistencia cualquier artefacto que se conecte a ella, y por lo tanto también se indica el voltaje y la intensidad con el que se está trabajando. Veamos, por ejemplo, bien, acá tengo un circuito eléctrico, ¿ven? ¿Qué quiere decir? Tengo una fuente, que es una fuente de corriente directa, por ejemplo una batería, ¿verdad? Fluye la energía, en este caso los electrones. Acá hay una resistencia que puede ser una ampolleta, una radio, un calefactor, un hervidor, en fin, cualquier cosa, ¿ya? Entonces, los electrones entran, hacen funcionar este aparato y vuelven a salir, ¿ya? Eso es un circuito eléctrico, eso es todo. Entonces, a partir de esto, vamos a comenzar a trabajar en ejercicios que tienen que ver con la ley de Ohm, ¿ya? La siguiente etapa que vamos a ver. Aquí vamos a aplicar directamente la ley de Ohm, ¿ya? Miren, el ejercicio dice, determine el voltaje o tensión, ¿verdad? La presión, por decirlo de alguna forma, del siguiente circuito. Acá está el esquema, como pueden ver, esto indica la fuente, ¿ya? Siempre que aparecen estas dos rayitas indica que es una batería, ¿ya? Una pila. Y me están preguntando cuál es el voltaje de esa batería. No lo conozco. Sin embargo, el circuito, como pueden ver acá,
aquí hay algo que aparece levantado. Bueno, eso es un interruptor. Como pueden ver, está abierto, por lo tanto, no están pasando los electrones. Eso quiere decir que esto que está aquí no estaría funcionando. Aprieto el interruptor, baja, comienza el flujo de electrones, hace funcionar esto y se cierra el circuito, como lo pueden ver, ¿ya? Dice que esto consume 5 amperes y el circuito tiene una resistencia de 2 ohm. 5 amperes, 2 ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Dice que el voltaje está relacionado de esta forma, resistencia por intensidad, ¿verdad? Simplemente lo único que hago es reemplazar los datos. ¿Cuál es la resistencia? 2 ohm y la intensidad o amperaje 5. Por lo tanto, va a tener 10 voltios de tensión nuestro circuito. ¿Lo vieron o no? Sumamente sencillo, ¿sí? Esto, para que ustedes vayan conociendo ya, esto es una ampolleta. Este simbolito indica que aquí hay una ampolleta. Este es un interruptor y esto es una batería. ¿Ya? Eso indica el circuito. Un circuito muy simple, muy simple. Pero en general, todos los circuitos son similares. No hay cosa más extraña que esto. Si ustedes entienden esta base, van a entender todo lo demás. Muy bien, ahora vamos a un siguiente ejercicio. Muy bien, ahora vamos a ver, a partir de un circuito un poquito más complejo, vamos a calcular la resistencia, ¿ya?, que estaría provocando el circuito sobre el flujo de electrones. El ejercicio es el siguiente, dice determine la resistencia total del siguiente circuito. Como lo pueden ver, claramente dice que es una batería de 20 volts, ¿ya? Acá hay un interruptor que está abierto, no se olviden que cuando baja permite el flujo de electrones, se cierra el circuito y comienza a funcionar todo. También pueden identificar que aquí hay 2 ampolletas, ¿ya? 2 ampolletas, y que cada una consume 5 amperes. ¿Sí? No se olviden que los aparatos para funcionar tienen que pasar los electrones a través de ellos, ¿ya? En este caso el consumo es de 5 amperes. Y me preguntan por la resistencia total del sistema. ¿Cuál es? No la conozco, pero me dan 2 factores con los cuales yo puedo determinarlo. La ley de Ohm, ¿qué dice? Dice que el voltaje o la tensión es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Ya? Me están preguntando por esto. ¿Qué debo hacer? Debo despejar. Le expliqué recién en los tips que para dejarlo solo tengo que sacar la I de acá. Como está multiplicando, ¿cómo pasa para el otro lado? Muy bien, dividiendo, ¿verdad? Ahí estaría. Y me queda que la resistencia, por lo tanto, es igual al voltaje partido por la intensidad. La voy a copiar aquí, aquí la voy a poner, pero ordenada, ¿ya? La voy a dar vuelta. Esto es como un cartón y lo doy vuelta nomás, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Reemplazo los valores. ¿Cuál es el voltaje del circuito? Ahí está, 20 volts. Y la intensidad o consumo, ahí los tenemos, 5 y 5 son 10. ¿Ya? Al hacer la división, me queda que la resistencia total sería igual a 2 ohm. Y resuelto el ejercicio. ¿Lo ven qué simple es? No es tan complejo. Ahí está. 2 ohm. Esa es la resistencia total del sistema. ¿Ok? Vamos al tercer ejercicio y último. Muy bien. Este sería ya el último ejercicio que hacemos para la clase de hoy. Y miren lo que nos están pidiendo. Dice determine la capacidad de un interruptor termomagnético para el siguiente circuito. ¿Ya? Un interruptor termomagnético, esos que saltan cuando hace cortocircuito el sistema. Por lo tanto, debemos determinar qué capacidad, es decir, cuando vayamos a comprar, tenemos que decirle a la persona ahí, necesito un interruptor de tantos amperes, ¿ya? Veamos, me dan este circuito, volvemos a lo mismo, acá tenemos una batería, el switch que enciende o apaga el circuito, y tenemos 3 elementos, ¿ya?, que no sabemos cuánto consumen, pero sabemos sí que el sistema tiene una resistencia de 10 ohm y una tensión máxima de 100 volts. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el amperaje que resiste el sistema. Y en función de eso, vamos y compramos el interruptor.
Vamos entonces a la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Volvemos a lo mismo, ¿ya? Dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Intensidad de corriente, el amperaje. Aquí me están preguntando por intensidad, por el amperaje del sistema. Por lo tanto, tengo que sacar la resistencia de acá. Les explicaba hace un rato en los tips algebraicos que como está multiplicando, al pasar para el otro lado de la igualdad, pasa dividiendo. Entonces me quedaría así, ¿ya? Esto es dividir. ¿Ven? Y lo doy vuelta para que quede más bonito. Me quedaría así, I igual a V partido por R. Reemplazo los valores. 100 volt y resistencia 10 ohm. ¿Ven? Me queda que necesito un interruptor con una intensidad de 10 amperes. Muy bien, entonces voy al lugar de la compra y le digo al señor que vende que necesito un interruptor de 10 amperes. Y con eso yo protejo de cualquier cortocircuito mi sistema eléctrico que acabo de presentar. Y resuelto el ejercicio. Eso es todo. Muy bien, hemos visto más o menos, ¿verdad?, en términos muy básicos y elementales, el fenómeno de la electricidad. Lo hemos relacionado con la ley de Ohm, que es una ley que planteó en realidad Gregor Ohm, donde relaciona algunas de las características que tiene la corriente, ¿verdad? La capacidad de fluir, ¿verdad? Y esa cantidad de electrones que fluyen a través de un conductor, dijimos que era el amperaje o la intensidad. La presión o tensión que hace que estos electrones fluyan era el voltaje, y todo conductor se opone al paso de los electrones y eso se llama resistencia. A partir de eso vimos que hay materiales que son muy resistentes al paso de los electrones y se llaman aislantes, y otros que facilitan el paso de los electrones y esos son conductores. El principal conductor que nosotros conocemos es el cobre, no porque sea el mejor, sino que simplemente es el más óptimo en términos de costo. Hay otros conductores mucho mejores, como por ejemplo el oro, pero es carísimo, ¿verdad? ¿Se imaginan cables de oro? Muy bien. También relacionamos la electricidad a nivel domiciliario. Les hice hincapié que nos basta el interruptor termomagnético, ese que traen los medidores. Tienen que instalar un diferencial, que es un aparato que cualquier eléctrico certificado se los puede instalar en la casa, y ese sí les va a proteger de cualquier golpe de electricidad. O sea, no se van a electrocutar si ustedes tienen un diferencial instalado en su casa. Así que los invito a que lo instalen y espero que la clase les haya gustado. Yo me despido manifestándole que me apasiona la física. Me gustaría que ustedes también se interesen mucho, estudien, profundicen, porque la física está en todo, ¿ya? Gracias a la física acabamos de salir del sistema solar. Nos vemos. Hasta la próxima. Glosario. Ampere, unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica cuyo símbolo es A. Circuito eléctrico. Trayecto o ruta de una corriente eléctrica formado por conductores que transporta energía eléctrica entre sus fuentes. Corriente. Movimiento de electricidad por un conductor. Es el flujo de electrones a través de un conductor. Su intensidad se mide en amperes. Ohm. Unidad de medida de la resistencia eléctrica. Conductor. Cualquier material que ofrezca mínima resistencia al paso de una corriente eléctrica. Los conductores más comunes son de cobre o de aluminio y pueden estar aislados o desnudos.